arrancó teniendo un deal con Penguin, hablando con editoriales. Era un proyecto mío y fue medio como un proceso de sanación interno también. Escribir siempre siento que sana. Uno pone mucho como escritor, al menos yo pongo mucho de mí misma en la escritura, en la historia. No sé si te pasa, yo siento que se me va a acabar la vida antes de haber leído todos los libros que quiero. Oriana, sos joven, te estoy pero diciendo. uno se puede morir en cualquier momento. Ya sé, pero hay gente muy grande detrás de cámara. La verdad que es un poco inevitable pensar en el presente, digo, como en el ahora, ¿no? Con todo lo que pasó con tu primera novela, con todo lo que se dijo, se especuló, se habló. Y es un poco también, bueno, preguntarte eso, digo, en una primera novela creo que ahí existe esto de, bueno, construir una primera voz, una búsqueda de una primera voz narrativa. Y todo eso lo que se generó, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo llevas este presente con la novela que ya no es más tuya? Sí, es muy loco porque, a ver, siempre hablé de escribir un libro como un sueño muy, muy, muy lejano. Lo veía casi como un imposible, ¿viste? Porque uno... Bueno, está bien igual pensar esto, creo, en cierto punto, que para escribir un libro uno tiene que ser inteligente, súper elocuente, tener un vocabulario... muy grande y, a ver, yo no sé si me considero inteligente en algunos aspectos de la vida, pero para nada me considero una persona que escribe, viste, con todas estas palabras complicadísimas que a veces uno lee, que decís... Sí, erudita. Ay, Dios, por favor. Sí. Tipo, nunca voy a llegar a hacer esto, ¿entendés? Y muchas veces por ahí ese pensamiento me llevó a decir... Es imposible que yo llegue a escribir un libro algún día. Claro. Más allá de la preparación que uno puede tener, porque yo he hecho talleres, clases, pero bueno, uno cree que a veces nunca es suficiente como para publicar un libro, o escribirlo. Hay algo como de inalcanzable, ¿no? Pero también, y digo, creo que lo puedo comparar un poco con leer clásicos. Digo, Total. como leer clásicos es como algo inalcanzable. Que creo que la literatura está como en ese lugar inalcanzable. Sí. Digo, y en un momento, bueno, te sentaste a escribir. En realidad no es que me senté a escribir, yo siempre escribí. Por ahí uno puede llegar a pensar que porque arranqué mi carrera más como cantante, escribía canciones, no. De hecho, siempre se me hizo mucho más difícil escribir canciones que escribir textos, porque, no sé, la canción es como que me quedo corta siempre. Y siento que también es un lugar donde, si bien podés ser muy vulnerable, es como que me faltan lugares para ser vulnerable en la música a veces, a mí personalmente. Sí. Y esto, un día conocí a una chica que por ahí la conoces, se llama Carla Quevedo. Sí. Me volví muy amiga y ella fue la primera que me dijo, ¿por qué no podrías escribirlo? Claro. ¿Entendés? Claro. Y así arranqué, hice clínica de obra con ella. Que fue un poco, viste, para organizarme, porque a mí lo que más pánico me daba de escribir... Tenías cosas escritas, tenías relatos, tenía la escenas, idea, lo que sea. En realidad tenía la idea y tenía cosas por ahí aisladas que Sí. no hacían a la novela, que por ahí no tenían tanto que ver, pero que eran como la búsqueda de la voz narrativa, ¿sí? De la novela que yo quería escribir. Y bueno, y eso, a mí lo que más pánico me daba era sentarme con la hoja en blanco, que creo que es un poco el miedo o el... Que es medio un mito eso, digo, un porque mito. si tenés cosas escritas, digo, la hoja en blanco queda como bastante relegada, digo, porque hay algo de sí, está bueno esta palabra que usás, el orden. Sí. Y ver como qué se está contando con eso, porque creo que hay como algo por debajo. Si te pasó esto de, bueno, me siento a escribir tal cosa. Sí. Pero en un momento el texto es como que te va mandando o te va haciendo dar cuenta de lo que querés escribir. En realidad me di cuenta, más que por lo que escribía, un poco por lo que yo estaba haciendo a nivel personal en mi vida, ¿viste? Mi novela, una de las cosas por ahí que atrae es que el personaje principal se dedica a la tanatopraxia, ¿no? Y claro, yo, qué sé yo arranqué con eso en mi vida personal y tenía varias personas que me decían, vos tenés que escribir de esto, ¿no? Claro. Hasta que yo misma dije, che, sí, es un lugar re interesante para explorar.
Y creo que tiene sentido un poco con la historia que ya venía armando en mi cabeza. Sí. Me pasó por ahí que con lo que ya tenía escrito, esto, no eran escenas que tenían que ver con la trama de mi novela, pero Claro. sí con la voz narrativa, ¿viste? Sí. Como de a poquito se empezó a formar una voz que empecé a decir, che, esto es una persona, ¿entendés? Sí. Es un personaje. Y Está bueno, perdón, voy a hacer un punto ahí, porque está bueno eso cuando se empieza a despegar, Sí. como si fuera una especie de película de lo que es tu persona a lo que se empieza a construir como personaje. Hubo Tal cual. momentos así que, Re. que te pasó eso. Que encima, no sé, a ver, a mí cuando yo arranqué a escribir no cuentos ni escenas, arranqué a escribir en modo diario íntimo, Claro. entonces esa voz estaba pegadísima a la mía, Sí. no era un personaje, entonces para mí fue nuevo, más allá de, sí, en los talleres y las clínicas que he hecho, hacía cuentos con otros personajes, son personajes que haces por un cuento y después dejás, Claro. ¿entendés? Para mí fue medio sorpresivo como encontrar una voz que era constante en todos esos relatos que yo iba escribiendo. Sí. Y ahí fue cuando también le empecé. Para mí, el proceso de hacer la novela fue muy educativo, porque Claro. digo, nunca lo había hecho y también nunca había tenido que armar un personaje tan completo. Sí. Esto, cuando escribís cuentos, por ahí son personajes que tomás y que dejás. Por ahí retomás en algún momento, pero no los terminás de conocer al 100% porque no necesitas, quizás. Sí. Y me pasó eso con esta ¿Qué, novela. ¿Tenés alguna como pregunta a la hora de escribir? Digo, como la pregunta, yo digo, relacionándolo con la novela, ¿hay algo, viste, como de, no sé, con respecto a la belleza, al paso del tiempo, con respecto a la muerte? Bueno, hablaste de ¿cómo es? Tanatopraxia. Tanatopraxia. Hablaste de eso, digo, ¿cómo distinguís o podés darte cuenta de qué pregunta está en la novela o qué preguntas tenías vos antes que se empezaron como a contestar en la novela? Es muy loco, sí, obvio. A ver, si bien escribo desde un personaje, y esto es algo que también, como vos decías, se habló y se especuló, es un personaje que está re pegado a mí. Sí. Y era interesante como descubrir también en qué lugares nos separábamos, ¿viste? El personaje de la Empieza a intervenir escritora. la ficción. Totalmente. Yo entiendo obviamente que igual de afuera, uno que no me conoce por ahí puede llegar a pensar, es todo Oriana, Sí, ¿entendés? sí. Aparte se llama Ariana el personaje, digo, Sí, hay algo de eso. que al principio, viste, al final en un momento dije, che, por ahí le cambio el nombre, porque yo me sentía otra persona. Claro. Arrancamos siendo la misma y después terminamos en dos mundos completamente diferentes. Pero, che, por ahí me parece, pero después dije, bueno, le dejo a Ariana porque me encanta, me gusta, tiene como, no sé, la veo y veo que se llama Ariana. Sí me pasó con las preguntas por ahí. El proyecto de la novela no arrancó teniendo un deal con Penguin, o hablando con editoriales y diciendo, che, esto sí o sí se va a publicar. Claro. Era un proyecto mío y fue medio como un proceso de sanación interno también. Escribir siempre siento que sana, más allá de que estés escribiendo algo cercano a tu vida o no. Y me pasó que quizás no tenía todas las preguntas que quería responder al principio. Como que también me fueron surgiendo Claro. muchas más a medida que iba escribiendo, ¿no? Como, realmente, ¿cuál es la trama de la novela? Porque yo creí que empezaba con una y después terminó siendo otra completamente Sí, diferente. cuando el texto empieza a tener vida propia y sobre todo los personajes también. Sí, necesitas también por ahí que la trama vaya por otro lado, que no es el que esperabas en un principio. Me repasó eso, que tenía como intenciones de que sucedieran cosas en la novela, pero qué sé yo, ¿viste? Uno va escribiendo. A ver, yo me siento a escribir, si bien armo un poco lo que quiero que suceda en cada capítulo. Sí. Sí, me siento y vuelo, qué sé yo, no sé, para llegar a ese lugar pasan muchas otras cosas antes, que bueno, esas otras cosas se desprenden como un montón de temas interesantes. ¿Viste? Claro. A mí me cuesta por ahí meter en un género a la novela porque creo que tiene tantas aristas que bueno, por ahí a veces veo que eso es medio criticado porque es bueno, como que no entra de lleno en ningún tema, pero para mí, a ver, el tema central de la novela es que es una historia de amor. En
en todo el sentido de la palabra. Sí, sí, amor, en un vínculo y un vínculo con uno mismo también. Con uno mismo, con los padres de la protagonista, con un vínculo sexoafectivo, con ella misma, o sea, y también bien como dice el título, para mí es como una novela de una persona que quiere pertenecer a algún lugar. ¿Te divierte esto de jugar con el elemento metaficcional? Esto de decir, bueno, que piensen que es mi vida, Sí, o jugar con que se llama Ariana y hay una letra de diferencia. ¿Te divierte? Me encanta. De hecho, yo cuando leo libros estoy constantemente pensando, a ver, no todos los autores son personas públicas que podés llegar a conocer de su vida, pero yo estoy todo el tiempo minuciosamente buscando las escenas o situaciones. ¿Qué es real o qué no? Sí, que me lleven a pensar, esto es imposible que no lo haya vivido. O sea, no puedes escribirlo así y que no te haya pasado, ¿entendés? Sí. A mí me gusta, y entiendo que eso es un gusto personal, porque sí. no todo el mundo es como lo que le divierte leer. O también siento que por ahí hay mucha gente que le gusta dejar todo en el ámbito de la ficción y que nada sea real, o al revés. Claro. A mí me gusta que sea un poco ambiguo. Claro, Sí, me divierte. te divierte jugar con eso. Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Matio, soy escritor. Estoy acá para leerles un capítulo de mi última novela, La Nación de los Sueños Diurnos. Dice así: 7 mujeres desnudas se sientan en ronda. Es de noche, aunque podría ser cualquier hora, porque, en lo profundo de las grutas, la luz no tiene autoridad. No hay visión humana capaz de acostumbrarse a esa negrura, y las percepciones son, sobre todo, auditivas. Lo que se escucha podría ser un llanto o un gemido al que se le juxtapone el zumbido de objetos cayendo, uno detrás de otro, sin descanso, y que nunca impactan contra nada. De este modo se acumulan y el sonido produce cierto vértigo persistente en las mujeres. La superficie de la realidad es vulnerable en el laberinto cavernoso que se extiende bajo el desierto. Las mujeres no hacen nada que pueda ser considerado una acción significativa. Respiran, hilan, a veces dormitan. Son tejedoras. Una de ellas, no importa cuál, porque la identidad, en las grutas, está prohibida, acaba de cambiar la posición de sus piernas entumecidas. Cuando se realiza un movimiento, por más mínimo que sea, se lo llama apertura. Esa ruptura reinicia el tejido de materia psíquica. El contacto con el mundo material debe ser mínimo y esporádico. Una apertura las obliga a permanecer aún más quietas durante un arco de tiempo denso, algo que se siente como una parálisis, porque el movimiento hace que la temporalidad se vuelva lineal y sucesiva. Ellas, en cambio, pliegan momentos, hilan patrones donde las magnitudes físicas del acontecimiento se desgarran, profetizan, descomponen la relación presente-futuro. Recuperar el ritmo del tejido no es fácil. Se requiere de una concentración que solo se aprende del contacto con el vacío. Dentro de las grutas, el mundo tiende a desvanecerse y las tejedoras pueden manipular mejor la materia hipersticional, el agua negra, los fragmentos caóticos que se desencadenan a sí mismos. Cuando llega algo de afuera, la apertura es más profunda y el grado de meses, a veces años, se deshace. La duración y la permanencia vuelven a gobernar sus cuerpos. Envejecen, tienen hambre, ansían el sexo. Por eso la carreta, que carga a 4 hombres hambrientos y quiso llegar su sonido a las tejedoras, vale lo mismo que una desgracia. Hablemos un poco de la repercusión que hubo. Digo, como de repente se editó la novela, salió. Vos sos de una generación que es como bastante nativa digital en ese sentido. Y digo, hay algo de los comentarios y todo el rum que empezó ahí. ¿Cómo lo llevaste todo eso? Digo, como hay algo, me parece que el texto también se defiende solo, pero también hay algo en donde, creo que el círculo literario es como bastante cerrado, o por lo menos hacen creer eso. Yo te diría que hacen creer eso, porque, a ver, me pasó que, obvio, es un rubro al cual no había pisado nunca, y decía, ¿cómo me irán a recibir? Porque entiendo todo el prejuicio que viene conmigo, ¿entendés? De mi apellido, de quién soy, del novio que tengo, del marido, perdón. Padre de mi hija. Padre de mi hija. Pero, a ver, tenía mucho miedo, sí. A ver, uno con las personas que... ¿Eras consciente en un principio de que si editabas la novela? No, sí, yo sabía que me iban a matar sin haberla leído, claro. ¿entendés? Ese era mi miedo más grande, que por ahí no me iban a dar ni siquiera la chance, ¿entendés? Claro. De decir, che, por ahí esta novela está mal, es mala, o sea, no me gusta. Sí, pero por lo menos la leyeron. Pero por lo menos la leí, claro. ¿entendés? Yo sentía que no me iban a dar ni siquiera esa chance. Obviamente después
a ver, siento que es real que lo que uno hace con tanto amor después tiene lindas repercusiones. Eso es un cliché, pero es cierto. Me pasó quizás, a ver, es muy diferente recibir críticas de una canción, de repente, Ahí vamos a hablar de eso, sí. o por también. una foto que uno sube. Otra cosa totalmente diferente es recibir una crítica por una novela que, de vuelta, si bien no estás hablando de vos misma, uno pone mucho como escritor, al menos yo pongo mucho de mí misma en la escritura, en la historia, ¿entendés? Sí. Y siento que es un poco como estar a corazón abierto. Entonces, claro, escuchar que de repente, no sé, critican cosas. Claro. Sé que es algo que viene con el terreno y que son cosas que pasan. Sí, por ahí, algo que me sorprendió en este rubro es que yo le tenía mucho miedo van a pensar esta pendejita, otra que quiere hacer, no sé, que escribir un libro, que, viste, porque puede. A ver, yo me súper preparé y sé que no tengo que como probarle a nadie, pero me re sorprendió como mis colegas, ahora colegas, de repente no me da la cara para decirle colegas porque yo siento que no, pero la gente del rubro literario, lo bien que me recibieron, Claro. ¿viste? Esto, me dieron la oportunidad, no quiero que les guste la novela, quiero que la lean, ¿entendés? Sí, Y que sí. si tienen una crítica, la quiero escuchar, ¿entendés? Y me sorprendió como... Sí, muy generoso el rubro literario. ¿Leíste cuando... ¿Sos de leer cuando estás escribiendo? Re. ¿Qué leíste? ¿Cómo fue las lecturas en esa Me esa pasan etapa? dos cosas cuando leo. A ver. Porque, obvio, se volvió medio un trabajo. Más allá de que es una pasión y que lo disfruto, nunca me pesó por ahora. Me pasa que yo tengo mi momento de lectura por placer, Sí, recreativa. que no es nada que ver a lo que leo por trabajo. O sea, ¿Qué lees? ¿En qué estás ahí? No, o sea, historias de romance, pero erótico, o sea, casi que porno. Claro. Casi porno es muy bueno. Sí, literal. Rosa la pornografía. No, es casi que pornografía. Mirá. Pero eso es por placer. Por placer. Porque te gusta. Mucho romance. Yo soy romántica, romance. Sí. Romance. Sí. Y después por trabajo sí, leo cosas un poco más literarias, ¿viste? ¿Cómo eras como lectora cuando eras chica? ¿Te leían? ¿Había biblioteca en tu casa? Digo, ¿cómo llegaste a tener contacto por primera vez con alguna historia, con algún libro? Mi mamá me releía, de hecho me acuerdo mucho, bueno, a ver, El Principito clásico que, no sé, creo que casi todos los padres o lo tienen en su casa o se lo han leído a los Sí. hijos. Pero me acuerdo mucho de un libro que mi mamá me leía constantemente, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, corríjanme, pero Sí. algo del el pez. ¿Busca del pez dorado? Sí. Sí, de Ese. David Lynch. Sí, Sí. me lo leía todo el tiempo, ese libro lo tengo muy presente y sí, había biblioteca en mi casa y de muy chiquita me acuerdo que cuando tuve por ahí, cuando me volví lo suficientemente independiente como para elegir qué quería leer, arranqué a leer. ¿Qué empezaste? ¿Por dónde empezaste? Empecé- Te hago de trilogías, de sagas, ¿no? Sí, sí. Sagas, Arranqué ¿no? medio por esa movida. También me acuerdo patente que Miley Cyrus había sacado un libro en ese momento y todas lo estaban comprando y, viste, lo leí y te juro, me acuerdo de estar en mi cama leyendo ese libro y diciendo, yo quiero hacer esto, yo quiero escribir un libro. Pero arranqué con todo eso, viste, Harry Potter, Claro. Crepúsculo, un poco más de grande. A mí me gustaba mucho leer en el colegio, viste, yo siento que muchos las clases de literatura y cuando te mandan a leer... Que si la obligación sí, es como rara. es como, ay, siempre. qué bajón. A mí me encantaba. Mirá. Me encantaba. Obviamente nos mandaban todos los clásicos, pero yo disfrutaba mucho ese momento. Y obviamente, viste, después cuando llegaba a casa y podía leer por placer, Sí. esto, me iba a las sagas, a lo fantástico. Siempre tuve como una inclinación más fuerte por lo fantástico. Escribo para salvarme a mí mismo de los malos pensamientos. Creo que le llamamos pensar a cosas muy distintas, a procesos que van desde caminar e ir asociando con lo que vemos y con lo que escuchamos hasta jugar al ajedrez o una lectura. Y escribir es una forma de particular atención al pensamiento de lo que estoy escribiendo y entonces puedo evitar
lo que llamamos pensamiento intrusivo. Y también escribo porque me parece que es la manera de procesar situaciones personales, pero también colectivas, que no encuentro en otra práctica. Así que un poco es eso. Acá tenemos una sección, que es una sección de mis preferidas, por lo menos, que es la sección anti-snob. Digo, Okay. acá demitificamos un poco lo que es, bueno, los grandes clásicos y haber leído todos los grandes clásicos. Bien. ¿Hubo algún clásico que te expulsó por completo o que tenés ganas de leer y te dan como cierta curiosidad? Hablo de En busca del tiempo perdido, el Ulises, digo, como... Hay un clásico A que ver. siento que me van a cancelar por no haberlo leído. Acá nadie cancela a nadie. Acá esto es Blender, acá no pasa Está nada. bien. Acá no pasa nada. Pero obviamente ya arranqué a pensar en la próxima novela y, Sí. y un poco para esa búsqueda, viste, estaba pensando en algunos clásicos. No leí La Odisea Mira, y la quiero leer. van a hacer la película ahora. Sí, lo sé, lo Sí. vi. No, a mí no me gusta ver las películas antes de leer los libros, entonces me gustaría leer el libro antes de verla. Pero, por ejemplo, ese es un clásico que nunca leí y en este momento de mi vida no solamente... Uno siempre tiene clásicos que por ahí no ha leído, porque Sí. hay tantos también, que a veces me pasa eso. Yo soy muy ansiosa y siento que tengo que estar en 80 lugares al mismo tiempo y hacer 1000 cosas. A ver, es como que, no sé si te pasa, yo siento que se me va a acabar la vida antes de haber leído todos los libros que Pero quiero. Oriana, sos joven, ¿qué estás Pero diciendo? uno se puede morir en cualquier momento. Ya sé, pero hay gente muy grande detrás de cámara. Lo Gente sé. grande de verdad. Pero yo soy grande igual. No, o sea, no, yo soy una adolescente de alma, pero tengo 30 años. Pero te juro, yo siento... A ver, obviamente esto parte de una ansiedad interna, pero yo es como que todos los días pienso en la muerte y en que me puedo morir mañana, que está bueno por un momento porque decís... Como que agradeces lo que tenés alrededor, pero por el Sí. otro es como... Estás acelerado de decir, no tengo tiempo para nada porque me voy a morir mañana, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces me pasa eso. Hay tanto para leer que digo, no me va a alcanzar la vida. ¿Y sos dejadora de libros? Digo, como empezás uno, no te interpela, lo dejás, agarrás otro. Me cuesta mucho porque yo soy ¿En serio? muy de Mirá. lo que empiezo. me Llego hasta el gusta- final. Sí, llegar hasta el final. Pero sí, lo he hecho porque, viste, tengo una amiga con la cual tenemos como nuestro mini club de lectura de 2 personas. Me encanta. básicamente. Y nos reímos porque a veces no la pasamos bien leyendo un libro y es como, ¿para qué sufrir? Sí. Déjalo. Claro. Y viste, como que hay ahí una... También no sé si escuchaste el término FOMO. Sí, me Bueno, está faltando pará, respeto, Ariana. pero Me voy a escúchame. ir, me voy a ir. Pero para, FOMO es hasta... Sé lo que es FOMO. No lo usa casi que ni siquiera mi generación. O sea que ya es como... Sí. Ok, sé Pero lo que viste, significa FOMO. me sucede hasta con los libros, decir, lo quiero leer porque lo leyó todo el mundo. O sea, es una estupidez. Sí. Pero, viste, decís, no sé, lo conoce todo el mundo. Me quiero sentar en una mesa y saber hablar de este libro con todo el mundo. Claro, claro. Y bueno, también hay muchos libros que leo por eso. Cuestionable, sí, pero bueno, uno hace lo que puede. Sí, obvio. Y más cuando se está construyendo a sí mismo como lector o como Sí. lectora. Bueno, hablando de eso, me trajiste 2 que no conozco. Me encanta que no los conozcas. No los conozco, pero para nada. Y aparte son editoriales que tampoco conozco. Sí. ¿Querés tomar Sí. uno y hablarnos? Mira, mostrarlos a cámara. Dura una eternidad y en un instante se acaba. Me acompañó mucho durante Bien. el proceso de escritura. Anne de Marken, ¿no? Sí, Anne de Marken. Me encanta obviamente porque es la historia de una zombie. Me Es la encanta. historia de una zombie. Me encanta ya que tenga voz una zombie. Sí, a mí también. Y un poco es como la historia transcurre en el camino que ella toma hacia un lugar. Sí. No te la quiero spoilear para que la leas. No se spoilean los libros, me parece, Yo Para que pienso la que tenés leas. experiencias diferentes, así que contame qué te pasa, más allá de ser la voz de una zombie. Voy a ser muy sincera. Sí. Nunca me sentí tan analfabeta como cuando leí este libro. ¿Por qué? Usa palabras muy difíciles. Te lo juro, lo tuve que leer varias veces. Sí.
Ya me gustó haber tenido que leerlo varias veces, te lo juro. La primera vez, porque yo veía que me lo habían recomendado bastante, Sí. conocidos, lo leí y dije, soy estúpida. O sea, soy una Pero tarada. se maltrata mucho, Oriana. ¿Por qué se maltrata mucho? Sí, pero también está bueno decirlo, porque viste, uno a veces lee y dice, está bárbaro, Sí, y no sí. entendió nada. Pero me parece que la relectura, dicen que por lo menos en la relectura está la verdadera lectura. Total. Y digo, hay veces que uno... Y creo que la buena literatura, o digo, como hay cosas las cosas que están buenas, es la que te deja pensando en lo que Sí. acabas de leer. Total. Digo, como leer y un poco pensar lo que leíste, que entre, que decante. Totalmente. Hay algo, o sea, elegí estos dos libros en particular, este que se llama... A ver, ese. Yo que nunca supe de los hombres, de Jacqueline Hartman. Te diría que este es uno de mis libros favoritos. A ver. Hay algo que tienen en común estos dos libros que me gustan y me tocan muy de cerca por la novela que acabo de escribir. Porque son dos personajes que están en búsqueda de su propia identidad. Esta es una zombie que viven todos los zombies en un hotel y algunos de ellos salen o no. Esta zombie sale y es como la historia transcurre en ese camino, hasta este lugar. Sí, No se los es voy a como spoilear. la búsqueda de su propia identidad, de alguna forma. Claro, el tema es que la zombie no se acuerda, tiene pocos recuerdos de su vida antes de la muerte. Está bueno. O sea, tiene como recortes, ¿no? Y constantemente se está preguntando como, ¿quién era? No tiene nombre. Claro. O si lo tiene, no se acuerda, como que no sabe exactamente si ese es su nombre, ¿entendés? Sí. Tiene como como si te diría, los rastros de lo que dejó el sentir amor, el sentir felicidad, pero no puede terminar de sentirlo. En mi libro Sí. cité una frase de Dura una eternidad y en ¿Querés una leerla? se acaba que dice: no tiene sentido decir que ojalá tuviese el hambre en lugar de esta pena infinita. Porque la zombie, a pesar de necesitar comer humanos, Sí. no tienen, tienen hambre. ¿Tienen hambre? Sí, tienen hambre. Tienen hambre, pero no pueden sentir dolor, ¿entendés? No pueden sentir angustia, no pueden sentir Sí. tristeza. Como ese vacío, digamos. Claro, entonces digo, me pareció como muy hermoso decir, prefiero sentir dolor, prefiero sentir una pena infinita antes que el hambre que tengo. El hambre es todo lo que ese personaje puede sentir. Claro. Y me parecía que también tenía que ver con el personaje de mi novela, que es una chica que constantemente se restringe el alimento, se restringe todo, o sea, del alimento parten un montón de cosas, el amor, Todo la lo que felicidad, la alimenta. todo lo que alimenta la vida. Sí. Igual tiene hambre, ¿entendés? O sea, a ver, mi personaje no es un zombie, puede sentir pena, tristeza, todo lo otro. Pero me pareció re lindo eso de este libro. Eso después lo ponen Sí. donde tiene que Me lo ir. tengo que llevar porque ese es mío. Y este, a ver, contame ese. Me gusta ya el título. Yo que nunca supe de los hombres. Sí, te va a gustar más cuando lo leas también, Bien. ese título. Este libro también es otra mujer y la historia, un poco la trama central es esta búsqueda de la identidad. Son mujeres que viven encerradas en un sótano. O sea, llevan años encerradas en un sótano y todas las que están tienen pocos recuerdos de la vida antes de ese sótano. Es una celda grande donde no hay luz, no ven nada, no Solo es salen de ahí presente. nunca, solo es presente. Claro. Arman comida con lo poco que les dan, porque hay creo que como 4 guardias que están todo el tiempo monitoreando la celda. Y esos guardias salen por una escalera y vuelven a bajar. Pero eso Claro. es lo único que ellas ven del mundo afuera. Y un día logran abrir, o sea, los guardias salen corriendo, es como que hay un escándalo, no sé qué, bla, 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 salen corriendo y logran abrir esa celda. Bueno, Sí, la historia- dialogan los dos libros de alguna forma. Hay como una búsqueda sí, como de una identidad, de una Solo propia que voz. La protagonista de esta historia no recuerda quién era y esta nunca, porque es una chica joven, es la más joven de la celda. No tuvo con qué armar una identidad porque llegó a esa celda Claro. muy, muy chiquita. Entonces, viste, me encantan estas preguntas de ¿qué nos hace
¿viste? ¿Qué hace un humano, una persona? ¿Tener recuerdos? ¿Qué nos hace ser? Claro, ¿qué nos hace ser? Sí. ¿Sentir? ¿Tener recuerdos con los cuales formar una personalidad? Qué bueno, estoy pensando en tu hija. Sí. Digo, como hay algo de la construcción de ese propio ser, Sí. es como una pregunta muy existencialista de alguna forma. ¿A vos qué te hace ser? Yo soy una persona muy nostálgica, muy... Sí, creo que me estoy dando cuenta. Eso sí. Me alimento de la nostalgia, que no está bueno, porque la verdad que me angustia, me angustia. Y bueno, sí, justamente, sí. Me angustia, pero yo creo que estoy formada sí, por los recuerdos que siento que son como más centrales en mi vida, ¿viste? Siento que a medida que uno también se aleja del pasado es como que, ¿viste? Podés elegir recuerdos, ¿no? Sí. Como, esto estuvo re bueno al te final, formaron. ¿viste? Claro, que te formaron. Sí, me parece sí, un poco lo que me hace ser es eso. Y también, ahora que hablamos de libros, yo siento que los libros a mí me hicieron persona. O sea, yo siento que viví 1000 vidas en una vida a través de los libros. Siento que me enamoré 1000 veces. No sé, que conocí miles de lugares que no conozco en realidad. No sé, yo siento que soy la persona que soy por los libros que leo también. Bueno, voy a ser malvado, pero no recomiendo leer. Me parece que hay un prestigio en la lectura que de hecho aleja a la gente de los libros. Como si quienes leemos estamos por encima de quienes no lo hacen, lo cual me parece no solamente falso, sino un poco maligno. Pero sí creo que si están intentando salvarse a sí mismos de malos pensamientos, la lectura es un camino disponible, es un viaje personal que está buenísimo. Pero si no quieren leer, sigan así. ¿Y sobre qué estás ahora? ¿En qué? Digo, ¿estás sentada ahí? ¿Hay una página en blanco? Sí. ¿O hay como algunas escenas o algunas ideas o algunas preguntas que todavía están sin contestar y que te llevan de nuevo a sentarte a escribir? Hay un montón de preguntas. Me pasa que quizás, viste, en esta gran pregunta que me hacía de, ¿cómo voy a escribir de algo de otra cosa? Que no sea algo, viste, tan cercano a mi laburo, a mi propia vida. Y creo que, a ver, sí, qué sé yo, todo siento que puede convivir en un mismo universo. Yo encontré por ahí, en esta novela, más o menos dónde me siento cómoda escribiendo, sobre qué temas me interpelan. Y creo que no tiene por qué ser tan distinto tampoco. A ver, creo que hay varios escritores que sus novelas o sus libros son versiones de lo mismo, pero un poco diferentes. Sí, hablábamos de eso con Mauricio Cartún, que le preguntaba por la repetición. Por la repetición de lo que uno dice en las entrevistas. Él, bueno, obviamente da clases de dramaturgia. Le preguntaba por la repetición de él como maestro y también la repetición en la búsqueda de un contar, en su caso, a través de las obras de teatro. Digo, ¿temés un poco a eso, de repetirte a vos misma? Sí, re. Sí, te da miedo eso, sí. Sí, también pienso por otro lado que, a ver, el público no va a ser siempre el mismo. Y me pasa con las entrevistas, que a veces te sentís un CD rayado. El famoso cassette. Sí, mal. Sí. Y decís, pero toda esta gente seguro me escuchó 80 veces decir lo mismo. Hasta yo... ¿Te aburrís? Sí, me aburro, me siento una pesada, pero después pienso y digo, no todo el mundo consume lo mismo. O sea, la gente que por ahí compró mi libro hoy no va a volver a comprar ese libro mañana y por ahí viene otra. Digo, a ver, obviamente quiero tratar de replicarlo lo menos posible. Pero me cuesta mucho separarme a mí misma de las hojas, de las páginas, de lo que escribo. Entonces digo, aunque trate de no, van a ir por un camino similar, ¿entendés? Claro. Por ahí la trama sí va a ser distinta y van a ser otros personajes, otra historia, pero un poco las raíces vienen de un mismo lugar. Ya como para ir cerrando un poco, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Estás leyendo algo? Sí. ¿En qué estás? ¿Con qué estás?
terminó un libro muy divertido. Me divirtió. Sí. A mí me divierten mucho los libros que me dejan con sensaciones encontradas. O sea, durante todo el libro dije, bárbaro, la estoy pasando bomba. Al final dije, no sé qué acabo de leer, no tengo idea. Por ahí, viste, cuando te quedas como, quizás debería haber sentido otra cosa o no capté el mensaje del todo, viste, cuando decís, voy a buscar a Goodreads, a ver si entendí bien, si estoy en lo correcto o no. Se llama Bunny, de Mona Awad. Muy divertido. Es como una secta de chicas universitarias que tienen como un taller de escritura. Muy divertido. Una lectura ligera. Y después hay un libro que leí hace poquito también que me gustó mucho. Me dio risa también ese libro, terminar de leerlo. Se llama The Night Circus. Que está bueno porque no sé exactamente cómo es la traducción en español, pero supongo que es el circo de noche, el circo nocturno. Que es re loco porque parece que lo estás leyendo casi que por las vibras que da el libro, ¿no? Sí. Te crea un ambiente que te lo juro que lo podés tocar con los dedos de la mano. Y me llamó la atención porque no tantos libros me generan eso a mí. Pero terminé el libro como, viste, estás todo el libro esperando que pase algo grande, claro, ¿no? Viste, porque creo que también hay una idea errada por ahí de que siempre en los libros tiene que pasar algo muy grande. Sí. Y lo terminé y no pasó nada y dije, lo pasé re bien igual. Claro, qué bueno. Que me gusta cuando un libro me contradice y me cierra la boca. ¿Tenés varias lecturas abiertas? ¿Sos de digo, tu mesita de luz? No. Sos como muy... Sí, soy medio sargento con eso, porque soy muy dispersa y siento que si arranco otra lectura leyendo otra cosa, no termino ninguna de las dos. ¿Cómo haces con el celular? Digo, como con la atención, digo, ¿no? No. Esta cosa de el celular lo dejás, lo dejás sin ningún problema y puedes estar 1 hora y media, 2 horas leyendo sin problema. 2 horas no es nada. ¿En serio? Mirá. Yo puedo estar todo un día leyendo libros. O sea, a mí... No chequeas nunca el celular. O sea, nunca, no, nada. Yo creo que mis amigas y mi familia piensan que me muero los días que realmente me siento y me dedico como a leer. Sí. Si no, normalmente lo hago la noche, pero cuando me levanto cansada por haber leído la noche anterior, no hay sentimiento que me guste más que decir, me quedé hasta las 5 de la mañana leyendo. Claro. O qué sé yo, cuando te gusta tanto un libro que estás en una juntada con amigos y decís, me quiero ir para leer, ¿entendés? Sí. ¿Lees en papel o también lees electrónico? Las dos cosas. Las dos cosas. O sea, me gusta tener los libros en papel, sí, pero a veces, no sé, si no lo encuentro o veo que me llega dentro de muchos días, yo soy ansiosa y lo quiero ya. Entonces sí, me lo compro online. Estuvimos hablando un poco de la época que estamos viviendo, ¿viste? Del avance de la tecnología en todo sentido. Yo qué sé, ahora, por ejemplo... están sacando o quieren construir una ley, quieren hacer una ley en contra de la inteligencia artificial, o sea, los actores y las actrices, para que regularicen un poco, digo, como el uso de imagen, el uso de voz y demás. Y también literariamente hay muchos libros, muchas novelas. De hecho, hay algunos premios literarios en donde tienen como una app. No, pero tiene como una app para detectar si fue escrito con inteligencia artificial o no. Digo, ¿cómo vos que sos una generación, bueno, como decía hace un rato, nativa digital, que casi te diría que nació con una pantalla, ¿qué pensás de eso? ¿Cómo lo ves? Me costó un montón entrar en la IA. Hoy en día ponerle que lo uso... No lo uso así como, no es que lo tengo al alcance, ¿viste? Pienso, tengo una pregunta para Google. Mi primer pensamiento es tengo una pregunta para internet, ¿entendés? Sí. No es que voy directamente a la IA. Ahora un poco lo empecé a incorporar, pero, viste, más que nada por, no sé, me generás una imagen a ver cómo queda esta tapa de tal cosa, como para eso. Pero sí me pasó en un momento, viste, de hacer una pregunta como que tenga que ver, me acuerdo que estaba escribiendo un cuento y nada, tenía preguntas, dudas en cuanto a otra cosa, no a la trama del cuento, ¿entendés? Sí. Pero dije, qué fácil sería caer... ¿Me escribís esto? Sí. A ver, yo siento que se renota igual cuando algo está escrito con la IA. Claro.
porque le falta. ¿Se nota por qué? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Tiene una manera de escribir muy particular la IA. Neutra. Sí, muy neutra. Aunque le pidas que escriba en porteño, Sí, sí. yo siento que se nota. Pero te lo juro, pensaba qué fácil sería como caer en esta herramienta y usarla y decir... Sí, "No, fui yo, me van a claro. boluda, fui yo, claro. Total, está bien, sí, existen aplicaciones, pero bueno, ¿qué sabes si las van a usar con tu libro o con el laburo que vos hagas? No me gusta nada. Me gustaría que no exista, sinceramente. Si mañana nos gobiernan los robots, me van a matar a mí primero. Pero me gustaría que no exista. Sí, no. A ver, estábamos bien sin la IA. Siento que no la necesitábamos. Así que esa es mi opinión. En esta entrevista, no quiero decir que es la única entrevista literaria o la única charla literaria en donde te vamos a hacer un obsequio. La gente de Optitec te regala un par de lentes muy lindos. ¿Querés abrirlos? Ay, ¿Querés sí. fijarte? Me ¿Querés viene muy probártelos? bien, me viene muy bien. Yo le decía que yo tengo puesto lentes de contacto porque no veo, así que esto me viene espectacular. Genial. Ay, gracias. ¿Querés probártelos? Mirá. Sí, obvio. Che, o sea, es como que ven el invitado o la invitada que viene y les calzan como justo Sí, el look y todo. me quedan como hasta apretaditos Te todos. quedan perfectos. Me voy Genial. con los lentes puestos, le pongo el aumento otro día. Genial. No, Pero o sea, gracias. son tuyos y aparte es de verdad, no es que ahora cortamos la cámara eso y me lo van a tenés que dar. sacar. No, son tuyos. Y la última pregunta, ya para cerrar, que es la última pregunta que le hacemos a todos y a todas, es si Dybala va a Boca. No, mentira. No es eso. No necesariamente. Bien, no tendría respuesta igual. De todas maneras, es muy aburrida mi respuesta y no lo sé. Y aparte yo me repetí en todas las entrevistas, ya Sí, lo dije sí. todo. No, es muy simple y bastante trillada de alguna forma. Es ¿por qué leer? Ay, porque le da más color a la vida. Me gusta eso, Sí. me gusta eso. Pues la vida está buenísima leyendo. Sí, te hace conocer esto que te decía, te hace vivir 1000 vidas en una. No sé, a veces digo, si estás teniendo mal... Para mí leer es meditar, literalmente. Y más en una época como en la que vivimos, que estamos todo el tiempo con pantallas, acelerados. Es como leer te obliga a sentar el culo en la silla y prestarle atención exclusivamente a una sola cosa. Para mí leer es meditar y no sé, a mí me hace tener una mejor calidad de vida y mi vida tiene Me colores, encanta. todos los colores habidos y por haber y que no existen, incluso gracias a la lectura. Sí, Muchas gracias. gracias.